Una parábola es una curva geométrica que tiene varias características distintivas. Una de ellas es la simetría. Una parábola es la simétrica respecto a su eje, que es una línea recta imaginaria que atraviesa el vértice de la parábola. Cualquier punto de la misma distancia del eje de simetría tendrá la misma altura en la parábola. Otra de ellas es el vértice. El vértice de la parábola es el punto más bajo o más alto de la curva, dependiendo de si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. El vértice también es el punto de simetría de la parábola. Y el foco. El foco es un punto espacial que se encuentra en el eje de simetría de la parábola. La distancia entre el foco y cualquier otro punto de la parábola es siempre igual a la distancia entre ese punto y la línea recta llamada directriz. La directriz es una línea recta perpendicular al eje de simetría de la parábola. La distancia entre cualquier punto de la parábola y la directriz es siempre igual a la distancia entre ese punto y el foco. Y la última es la ecuación. La ecuación general de la parábola es la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes. La ecuación permite determinar la concavidad de la parábola, si se abre hacia arriba o hacia abajo, y su posición en el plano. Esas son algunas de las características principales de una parábola. La forma, tamaño y posición exactas de la parábola dependen de los valores específicos de las constantes en su ecuación. ¿Qué es la parábola? Una parábola es una de las conocidas secciones cónicas que resulta de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución. Lo anterior se puede describir de la siguiente manera. La parábola es un lugar geométrico de los puntos del plano P que equidistantan de un punto fijo F, llamado foco, y de una recta fija D, llamada directriz. Elementos de la parábola. Foco es el punto fijo que se escribe con una F. Directriz es una recta fija que se escribe con una D. Parámetro es la distancia del foco hacia la directriz y se representa con una letra P. Eje es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Vértice es un punto de intersección de la parábola con su eje. Como ejemplo tenemos 5y al cuadrado menos 7x igual 0. Entonces colocamos la ecuación general. Ax cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f igual 0. Y miramos los términos que tenemos, que solo tenemos c es igual a 5 y d es igual a menos 7. Entonces colocamos la fórmula b al cuadrado menos 4 por a por c y reemplazamos los términos. Nos quedaría de la siguiente manera: 0 al cuadrado menos 4 por 0 por 5. Y entonces, como todo número multiplicado por 0 es 0, el resultado de esta ecuación será 0. Por lo tanto, es parábola. Bueno, muy buenos días. Hoy les voy a hablar un poquito de la elipse. Una elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre sea constante. A esta longitud constante se le denomina eje mayor, que puede ser paralelo al eje X, paralelo al eje Y o bien oblicuo. Ahora les voy a dar hablar un poco de los elementos de la elipse, que son: número 1. Focos. Son los puntos fijos F y' de F. El eje focal es la recta que pasa por los focos. El eje secundario es la mediatriz del segmento F. El centro es el punto de intersección de los ejes. Los radios vectores son los segmentos que van desde un punto de la elipse a los focos PF y PF'. Distancia focal es el segmento de longitud 2c. C es el valor de la semidistancia focal. Vértices son los puntos de intersección de la elipse con
con los ejes A', B y de B. Eje mayor es el segmento de la longitud 2A, A es el valor del semieje mayor. Eje menor es el segmento de longitud 2B, B es el valor del semieje menor. Ejes de simetría son las rectas que contienen al eje mayor o al eje menor. Centro de simetría coincide en el centro de la elipse, que es el punto de intersección de los ejes de simetría. Hola, en esta ocasión se presenta un ejercicio sencillo sobre la elipse. En esta ocasión lo tenemos de forma general y hay que pasarlo a forma canónica. Es importante recalcar que la forma canónica es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado igualado a 1. Entonces empezaremos a despejar el 16 a pasarlo al otro lado. Por tanto nos quedaría x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 16. El 16 se vuelve positivo por el despeje. Ahora bien, tenemos x cuadrado más 4y al cuadrado igual a 16. Hay que recordar que la forma canónica debe de ser igualado a 1. Por tanto, multiplicamos por 1. Y al hacer esto, para que nos quede igualado a 1, el 16 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Por tanto, nos quedaría x al cuadrado sobre 16 más 4y al cuadrado sobre 16 igualado a 1. Muy bien, ahora lo otro que tenemos que fijarnos que este 4y al cuadrado está mal, pues no tiene el y al cuadrado, no debe de ir acompañado de un coeficiente. Por tanto, haremos una simplificación. Mitad de 4 es 2, mitad de 16 es 8. Y como aún podemos simplificar, mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4. Por tanto, nos quedaría x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 4 igualado a 1. Muy bien, ya hemos completado la forma canónica. Ahora es momento de encontrar nuestro centro, nuestro punto en x, nuestro punto en y y nuestro foco. Es importante que en este ejercicio nuestro centro es 0,0, pues no hay ninguna operación que se pueda hacer para encontrar nuestro centro. Por tanto, nos pasaríamos a nuestro punto en x y en nuestro punto en x sería a. Acá tenemos a al cuadrado, entonces para encontrar nuestro punto en x solo es a. Entonces tenemos que sacar raíz. Raíz de 16 sería 4 y raíz de b, o sea raíz de 4 sería 2. Entonces tenemos que nuestro punto en el eje x es 4 y nuestro punto en y es 2. Muy bien, ahora nos pasamos con el foco. Para encontrar el foco tenemos una forma que podemos decir c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b cuadrado. Por tanto, c al cuadrado sería 16 menos 4, que nos da 12. Y ese 12 debemos de encontrarle la raíz. En este caso sería 3.4. Por tanto, nuestro foco es de 3.4. Y ya en nuestra graficadora o en nuestro plano cartesiano podemos observar que nuestro centro es 0,0. Nuestro eje en x es 4, en este caso sería ubicar el punto en 4 positivo y menos 4 negativo en el eje x, y en el eje y sería 2 positivo y 2 negativo, al igual que con nuestro foco. Otra cosa importante recalcar es que en este caso la orientación de nuestra elipse será horizontal, pues el número más alto está en el eje x. Si nos hubiera quedado, por ejemplo, x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 16, la orientación de este sería en el eje y, por tanto sería vertical. Con eso hemos terminado de explicar un ejercicio sencillo sobre la elipse.